Buenos días, tardes o noches, depende de a qué hora nos veas, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la media tarde, noche, a la hora que nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. No hablamos lo que creemos nosotros por nosotros mismos, sino donde está fundamentada nuestra fe espiritual, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del libro de Romanos. Eso, obviamente la Biblia es la base fundamental donde se fundamenta nuestra fe en la palabra de Dios, que es lo que compartimos. ¿Qué dice la Biblia acerca de? Pues bueno, varios temas que usualmente se hablan mucho en el mundo y se entienden poco. Vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos a tratar de analizar, profundizar un poco en esos dos versículos. Es algo acerca del Evangelio, ¿verdad? Le voy a poder a ver si que me lo lea como cada ocasión que grabamos en la versión Reina Valera, los dos versículos, cómo nos lo presenta, y luego vemos cómo nos lo presenta la Biblia, las Américas, Biblia de Estudio. Adelante. Romanos 1, 16 y 17 dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Ora, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por darnos conmigo a tu recinto de oración, Señor, y pues, Padre, gracias por todo el cuidado que nos has dado en este día, Señor. En esta tarde, Señor, venimos ante ti a ponerte primeramente esa predicación en tus manos, Señor, tú sos el que ungido, el que está predicando, Señor. Igualmente a cada maestro, pastor, misionero, evangelista que está predicando y presentando tu palabra, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos guiando, Señor, y pues, Padre, síguelos protegiendo, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, en esta tarde venimos ante ti a poner las peticiones en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, que tú sos el que suple, el que guarda, el que consuela, el que sana, Señor, y pues, Padre, el que guía, Señor, y pues, Padre, abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Gracias por tu gran misericordia, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, también te pedimos por cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, tú conoces las situaciones de cada familia, cada iglesia, cada persona, Señor, y pues, Padre, nomás te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Tú eres el que trabaja en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, y todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todos. Amén. Amén. Bien, vamos a ver entonces cómo nos lo presenta la Biblia, las Américas, Biblia de Estudio. Aclaro, esa acerca de lo espiritual no hablamos de otra cosa más que de lo espiritual, que es lo que Dios quisiera que el ser humano entienda y comprenda de qué nos está hablando. Ese gran amor de Dios se puede entender únicamente base a lo espiritual. De otra manera, pues no lo podemos entender. El título en la Biblia Reina Valera, ¿qué es? Tema de la epístola, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y en la Biblia las Américas, el encabezado dice una definición del Evangelio. ¿Lo tienes? Una definición del Evangelio. Ok. Es lo que es como lo trae el título aquí en las Américas. Ok. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, el griego son los gentiles, ¿verdad? El 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá, no, perdón, más el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Es igual casi todo, ¿verdad? No hay mucha diferencia. Es algo que pues siempre analizamos cómo nos lo presenta. La mayoría de las veces la Biblia de las Américas nos da en otro
formato de palabras, pero es el mismo significado, ¿verdad? Vamos a ver entonces los versículos que estamos viendo, es de la porción de la palabra de Dios de Pablo, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿O quién lo dictó? Fue Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos deja saber por medio de la palabra de Dios que es precisamente lo que leímos, ¿verdad? Que es el justo vivirá por la fe, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. Aquí es la única diferencia, que es potencia, de acá dice es poder de Dios para salud o para salvación a todo el que cree, ¿verdad? Estos versículos presentados en la carta a los romanos precisamente de parte de Pablo, está anunciando las buenas nuevas del evangelio, revelar que Dios Jehová es todopoderoso para dar salvación a cada uno que crea. El que es justo y que Él es justo en el hacerlo debido a la obra expiatoria de Cristo, únicamente, ¿verdad? El versículo 16 nos enseña el evangelio de salvación por la fe. Estamos hablando de qué es el evangelio, de qué se trata la salvación por la fe. Salvación, con la salvación se obtiene el perdón de pecados y la liberación del castigo. ¿Cuál castigo? Todos sabemos que hay un castigo a todo aquel que no cree. Un castigo eterno como consecuencia del pecado. Obviamente que el pecado es la consecuencia. Que el ser humano vaya a ese tormento. Pero hay solución. La salvación hace que el ser que ha sido separado por el pecado de Dios Padre vuelva a tener esa oportunidad de ser restituido a una relación de unión con Él. ¿Con quién? Con Dios Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de la sangre que Él derramó en la cruz por nosotros. Y nos da la salvación de la ira de quién? Del Padre. ¿Dónde se representa la ira de Dios? El infierno, las llamas de fuego, es el tormento eterno, la ira de Dios, precisamente. ¿De qué estamos hablando? Cuando la ira de Dios se engrandece o se haga más tremenda, no nomás es el infierno, sino es el lago de fuego con azufre, según Apocalipsis. Todo eso es con una idea o un plan de Dios para que el ser humano tenga la oportunidad de un nuevo nacer espiritual, como dice Juan 3:3, ¿verdad? Que dice que te contesta Nicodemo, que es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo, me parece. Si me lo lee, está bien. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Amén. El que no naciere de nuevo, ¿verdad? Si no vuelves a nacer, y en esa ocasión Nicodemo se dice que era maestro, era príncipe, que enseñaba, daba clases y no sabía del nacimiento espiritual, o sea, no conocía el nacimiento nuevo, o sea, espiritual. Él pensaba y le hace la pregunta en esos versículos al Señor: ¿cómo puede el hombre entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer de nuevo? Dice, ¿tú eres maestro y no sabes esto? Que está hablando de lo espiritual, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos entender ahí? Que muchas veces podemos saber mucho, pero lo más elemental no lo entendemos. Que el nacimiento nuevo que se refiere a la Biblia es un nacimiento nuevo, espiritual, para tener comunicación nuevamente con aquel que perdimos esa comunicación. Cuando fuimos separados de Dios, apartados de Dios, ¿por medio de qué? Por medio del pecado. ¿Quién lo hizo eso? Pues déjame decirle que el pecado no empezó aquí en la tierra. El pecado empezó en el reino celestial. Se rebeló, como muchas personas o muchos seres humanos. Nos rebelamos contra nuestros padres, nos rebelamos contra nuestros maestros, nos rebelamos en contra de las autoridades, y sin razón muchas de las veces, simple y sencillamente porque no nos gusta que nos llamen la atención. Y es lo mismo, cuando no creemos en la palabra de Dios, precisamente ese problema, que el pecado pone en el ser humano esa necedad, ese endurecimiento de no querer entender la palabra de Dios,
No es con el afán de ofender a nadie, pero es la realidad. Siempre que se habla de autoridad, viene la rebeldía junto o a un lado de la autoridad, retando la autoridad. Y lo podemos ver en los niños y lo podemos ver en los adultos. Y sobre todo un ejemplo muy sencillo y muy fácil, cuando las luces del tráfico para controlar los carros nos dicen que paremos, muchas veces nos pasamos hasta en rojo. Estamos violando la ley terrenal, estatal. Y es lo mismo con la autoridad de los padres. No hagas esto y yo me escapo por la ventana cuando no te des cuenta. O yo hago lo que yo quiera cuando tú no estés y después a que te enoje ya lo hice. Es una forma de rebeldía. Y es lo mismo, el pecado ha incurrido en el ser humano precisamente en la desobediencia. ¿De dónde viene el pecado? ¿De dónde llegó? Obviamente que el enemigo lo trajo porque no estaba conforme con obedecer a que lo creó. Y obviamente que contaminó a todo ser humano porque tenía más poder o tiene más poder que un ser humano. No más que Dios, porque si tiene poder el enemigo ciertamente que sí tiene, pero no es todopoderoso como es el Padre Celestial. Es por eso es la enseñanza. ¿Qué es el Evangelio? El enseñar. Cuando Pablo fue enviado, ¿a qué fue enviado? A enseñar la palabra de Dios. Vemos ahí en Hechos 18:4, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y razonaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Gracias. Exhortaba, disertaba, enseñaba. Pero fíjese bien cómo lo dice. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio? Porque es poder de Dios. Cuando renegamos como seres humanos de la palabra de Dios, no renegamos del pastor, no renegamos del predicador, del misionero, del maestro que está enseñando la palabra de Dios. Estamos renegando de la palabra de Dios. ¿De quién es la palabra? De Dios. ¿Es con el pastor? No, es con la palabra de Dios, con Dios mismo que se pone uno a querer mandarle a Dios que haga lo que nosotros necesitamos. Porque queremos las bendiciones, pero no queremos las obligaciones que nos lleva a hacer, debemos desarrollar como cristianos, como hijos de Dios. Cuando hemos entendido, y para entender necesitamos ser enseñados, y para ser enseñados tenemos que tener la disposición de querer oír, porque dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios, pero tenemos que tener la disposición, y eso lo hacía Pablo con la intención de que entendieran. Y Pablo dice, yo trabajo con mis manos, no estoy pidiendo nada. ¿Qué dice Hechos 19:10? Dice la palabra de Dios, y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Judíos y griegos, gracias a Dios, oyeron la palabra de Dios. ¿Por medio de quién? De Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue enviado a predicarle a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son del pueblo de Israel, los que no son judíos. En ese tiempo, en el principio, la iglesia primaria de los tiempos de Pablo eran judíos o eran de israelitas. Inclusive Pablo es israelita, de la tribu no me acuerdo exactamente qué tribu es, pero de Benjamín, de la tribu de Benjamín, pero fue llamado por quién, por el Padre y por el Hijo a que predicara el Evangelio. Y conocemos la historia que Pablo no era una persona que fuera muy entregada a hacer servicio comunitario para la iglesia, perseguía a la iglesia. Ahí vemos lo que es un fanatismo y un religiosismo, que perseguía a la iglesia y llevaba preso a hombres y mujeres. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Pablo fue llamado a predicar y lo hace y nos dice, y vuelvo al versículo, y si no me avergüenzo del Evangelio, dice, a pesar de todo lo que yo he hecho, pues no, vaya parafraseando el versículo, te predico la palabra de Dios, aquella palabra de Dios que yo perseguía, aquella palabra que yo aborrecía. Ahora te la enseño, te la predico y la vivo. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos, porque el mismo Pablo tiene la experiencia de haber sido transformado dentro de su ser. Fue tumbado del caballo, camino a Damasco.
que se puede decir fue tumbado del caballo del orgullo para seguir adelante. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que se necesita sumisión y quererlo hacer. Dios nos habla día tras día en muchas maneras, por medio de cantos, por medio de pensamientos, por medio de los niños, por medio de algún hermano, por una predicación, por un canto, un himno. Nos habla y muchas las veces ni atención ponemos, ¿verdad? Y para que Pablo nos diga, yo no me avergüenzo, y luego nos da el consejo también a nosotros, según Timoteo 1:8 y 9. Dice la palabra de Dios, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén, gracias amigo. ¿Qué es lo que vemos? ¿Sabes qué? Ve creciendo. Se enseñaba en ese tiempo, Pablo enseñaba para que hubiera un conocimiento. Sin conocimiento es imposible que entendamos el Evangelio verdaderamente. Muchas veces, ay, no, es que me aburre leer, ay, sí, pero ahí está la base fundamental, el leer, el escuchar la palabra de Dios, a manera que la fe realmente crezca, nazca de verdad, no nada más una ilusión o porque estoy en necesidad y me conviene creer en Jesucristo, para pedirle que haga, no, Dios no hace magia, Dios no es el genio de la lámpara, Dios es el Todopoderoso, y Él es digno de ser alabado y glorificado. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios es todopoderoso, no es magia, es potencia de Dios, es poder de Dios. Y esto porque muchas veces se piensa que es magia, es que Dios hace magia. No, Dios no hace magia. La magia es sinónimo de engaño. No puede Dios engañar al ser humano. Dios lo ama y es total esto, ¿verdad? Dice en Hechos 3:26. Dice la palabra de Dios, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Fíjese bien, gracias, mija. Dios envió a su Hijo. ¿Y dónde hemos oído eso también eso? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Qué dice Juan 3:17? Pues, Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. para que el mundo sea salvo por gracia. ¿Qué es lo que entendemos hasta ahí? Que Dios envió a su Hijo porque nos ama de tal manera para que Él venga a pagar todas nuestras culpas en la cruz. ¿Por medio de qué? De su sangre, o sea, de su vida, dando su cuerpo, muriendo en la cruz por todos nuestros pecados. Pero, ¿cómo podemos entenderlo? Que es el Evangelio. Si no nos disponemos, no queremos oír cualquier cosa que nos hablan de las cosas de Dios. Ah, sí, ya no me interesa. ¿Verdad? Cuando somos incrédulos por dureza de nuestro corazón y hemos oído la palabra de Dios, pero no le hemos puesto atención. Romanos 2:9, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Santo Dios, tribulación y angustia sobre toda persona humana, ¿sí, verdad? Que obra lo malo. Al judío primeramente, ¿a quién? Al judío primeramente y también al griego o al gentil, que es lo mismo. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:17? Dice la palabra de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Amén. ¿Qué será? Si, pues, gracias, amiga. Si el juicio de Dios empieza por su casa, por eso hay un dicho en el mundo que dice: el que es buen juez por su casa empieza. Y sí tiene razón. Si el juicio de Dios empieza por su casa, ¿qué será el fin de aquellos que fueron llamados por el Evangelio y no escucharon su voz? Por eso en Hebreos hemos estado hablando precisamente de este tema.
Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué pasa cuando endurecemos nuestros corazones? Es que es como yo digo, es como yo quiero, es que no es así, es que yo creo. No estamos porque nos enseñen cosas de que yo creo que dice la palabra de Dios, que es el fin de que Cristo haya venido. ¿Cuál es el propósito del llamamiento de todo ser humano? Porque no envió a su Hijo a juzgar al mundo, a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Ahí en Hechos 12, ¿qué? 4:12, y no hay otro nombre, ya lo hemos leído. Dice la palabra de Dios, y ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre dado al ser humano debajo del cielo en que se puede ser salvo. Y cada persona que dice yo soy creyente, yo verdaderamente soy cristiano, ahí en 1 Corintios 5:10, ¿qué dice? Segundo. 2 Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora sea bueno o sea malo, el 2 Corintios 2:9. Me equivoqué. 9:6. Dice la palabra de Dios, esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Amén. Todo esto tiene un fin de que ¿por qué el Evangelio? ¿Dónde está todo esto? En el Evangelio, en la Biblia, pero ¿cómo entenderlo? Pues es muy sencillo, si lees la Biblia te vas a dar cuenta con una disposición de querer entender y de que vas a desarrollar aquel conocimiento verdaderamente para entender por qué es el Evangelio. ¿Por qué hombres murieron antiguamente por el Evangelio, por seguir a Jesucristo? ¿Por qué hombres han muerto por escribir la Biblia, por escribir los Evangelios? Cada ser humano tiene un propósito en este mundo. Lo digo y lo repito porque es necesario que se entienda. Y todo ser humano traemos un propósito divino. Pero Dios nos habla y nos vuelve a hablar, pero nosotros estamos ensimismados con las cosas materiales. Son necesarias, ciertamente que sí, mientras estemos vivos. Pero ya cuando partamos, ¿a dónde vamos a dar? Vamos a dar cuentas, cristianos al tribunal de Cristo, los no creyentes al juicio del trono blanco. Esto es para recompensa y el otro es para condenación. Los que no obedecen al Evangelio, y no tenés para querer, tienes que creer, no, es decisión de cada quien. Eso es lo que la Biblia nos dice. Ahí en Gálatas 6:7, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No es rey. Dios no, gracias a Dios. Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Lo que el ser humano siembre, eso cosechará. Seas varón, seas mujer, seas joven, seas viejo. A la hora que Dios nos llame a su presencia, nos van a decir, ven para acá, pásale. Porque es necesario que todos comparecemos en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Porque es establecido, dice que es... aquí está. Hebreos 9:27. Está establecido, ¿verdad? ¿Quién lo estableció? Dios. ¿Qué está establecido? Léelo, por favor, si lo tienes. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Como está establecido a los hombres, a los seres humanos, que mueran una sola vez y después al juicio. Todo es juicio después de ver partido de este mundo. No nos vamos a llevar nada más lo que entendemos de la palabra de Dios. El conocimiento de que hay una vida eterna, siempre y cuando lo quieramos entender y que hayamos actuado de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice Gálatas 17, pero digo, el que siempre, el no es rey. Dios no puede ser engañado. Lo que el ser humano, dice el hombre, lo que el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. La pregunta sería, ¿qué estás sembrando?
tú? ¿Qué estás haciendo en favor del Evangelio? No porque Dios no nos necesite, lo he dicho y lo repito, Dios no nos necesita, nosotros necesitamos a Dios. Es algo tremendo, ¿verdad? Recordemos siempre que lo que hagamos aquí va a haber repercusiones en la eternidad. Por eso dice esto, pero digo, el que siembra escasamente, según el Corintios 9:6, también segará escasamente. El que siembra en bendiciones también cosechará. Dice segará, pues cosechar, levantar, la siembra, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 17 de Romanos 1? Dice la palabra de Dios, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. ¿Qué dice Romanos 3:21? Dice la palabra de Dios, mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, testificad por la ley y los profetas. El 22, ¿qué dice? De ahí mismo. Dice la palabra de Dios, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. No hay diferencia, créeme. La justicia de Dios es siempre para todo creyente. Es para toda la humanidad. Pero ya cuando has entendido o hemos entendido que la salvación de nuestra alma para vida eterna está en Cristo Jesús y hemos tenido la capacidad de entender poniendo atención, nos damos cuenta entonces que dice 1 Corintios 2:14. ¿Y por qué ese versículo otra vez? Porque es necesario que entendamos. Mientras no tengamos el conocimiento de la palabra de Dios verdadero, no tenemos nada adelante. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Porque se han de examinar, gracias amigo, se han de examinar con fe, espiritualmente. ¿Verdad? ¿Qué dice Gálatas 3:11? Dice la palabra de Dios, mas por cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Quién manifestó que el justo? Gálatas 3:11. Mas por cuanto por la ley ninguno que se justifica ante Dios. ¿Así dice? Ninguno. No dice alguno, dice ninguno se justifica. Porque no es por ley, es por gracia. Y esa fe que tenemos debe estar bien cimentada en quién, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él dio ¿qué? Su vida. Murió en la cruz, pues no murió nada más, sino que también resucitó. ¿Qué dice Hechos 10:38? Dice la palabra de Dios, cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios al Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Porque Dios era con gracia. Si nosotros queremos seguir entendiendo las cosas de Dios, tenemos que aplicarnos y entender que sin lo espiritual, sin el Espíritu Santo más bien, no entendemos lo espiritual. Es locura, tan locos, ¿cómo creen eso? Pues es que se tiene que entender espiritualmente. Lo he dicho y lo repito, para que se entienda. No se trata de conocerlo intelectualmente la Biblia, sino espiritualmente. Podemos saber la Biblia al derecho y al revés, pero sin el Espíritu Santo de Dios son historias, son esto, es lo otro, la Biblia, bla, bla. Pero la verdad es que sin el Espíritu Santo en nosotros no tenemos nada. Por eso es necesario que tengamos que el conocimiento que sin el Espíritu Santo de Dios no podemos entender las cosas de Dios, ¿verdad? Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo fue dado y aprobado y llevado a lo más alto. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Podemos verlo en muchas maneras en la palabra de Dios, principalmente en Juan 1:1, que nos dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y se anonadó a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, hasta el 11. Nos damos cuenta que es una aclaración tremenda, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos 2:22? Dice la palabra de Dios,
Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Como también vosotros lo sabéis. Y si lo sabían, ¿por qué lo digo? Juan 3:2. Dice la palabra de Dios: Este vino a Jesús en noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Si no fuere Dios con él. Pero dice, sabemos. Dijo Nicodemo, sabemos que has venido de Dios por maestro. Sabían, ¿no? Sabían, y hay muchos versículos que nos dejan ver que sabían. La justicia de Dios está ahí. Nadie puede justificarse delante de Dios por esfuerzo humano alguno. La justificación es dada por Dios gratuitamente, no la vende, la da. Por eso es Efesios 2:8 y 9. Si me lo lees, está. Dice la palabra de Dios: Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, es gratuitamente, da gracias, amiga. ¿Verdad? Pero solo aquellos que tienen fe en la obra redentora de Cristo. Romanos 3:19 al 26. Romanos 3, 19 al 26. Dice la palabra de Dios: Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley el conocimiento del pecado, mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es el de la fe, hasta ahí, ¿verdad? Dice Romanos 4:16. Y son versículos bases para que se entienda un poco más. Dice la palabra de Dios: Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios: Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, ¿verdad? La justificación es la puerta que Dios nos ha dado para nuestro diario y la enseñanza, para nuestro diario vivir. Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Todo está ahí con el fin de que lo entendamos. Pero mientras no nos interesemos o nos demos la oportunidad de querer entender lo que la palabra de Dios nos dice, vamos a seguir escuchando a los demás. Y la ignorancia es puerta para que las personas seamos manipulados. Y eso lo conocemos, lo entendemos y lo hemos visto. No una, muchas veces. Pero ¿quién es el culpable? Teniendo la palabra de Dios en nuestras manos, el ser humano, porque no creo. Y Dios no va a obligar a nadie. Dios dice, aquí está. ¿Lo quieres? Yo te expongo lo que yo quiero para ti, pero tú declaras o haces lo que tú quieres hacer. Mi palabra está ahí, te da vida y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso te amo, te amé y te seguiré amando en Cristo Jesús. La obediencia es lo que nos hace aceptos delante de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, porque no hay otro camino, dice Juan 14:6. Dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y todo tiene su precio, obviamente. El seguir a Cristo no es fácil. Nos expone uno a muchas cosas, a las burlas principalmente, a las bromas,
a las ofensas, ahí que con muchas tribulaciones. Hechos, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Sí, es que en ningún lado la palabra de Dios dice, no vas a sufrir, no te va a pasar nada. Es todo lo contrario. Cada paso que das como cristiano es una prueba más para si realmente tu fe está bien fundamentada y mi fe, al creyente. Porque es necesario que entremos al reino de Dios, dice la palabra de Él en Hechos, ¿qué? 14:22. 14:22, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Porque es menester o necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Por eso que nuestro Señor Jesucristo ahí en Lucas 9:23, ¿qué nos dice? Toma tu cruz, ¿eh? Fíjese bien y póngale atención a ese versículo, porque es necesario que entendamos qué es lo que nos está hablando. Nos habla claramente y nos aconseja y nos dice. Dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pagar el precio por seguir al Señor a veces es alto, pero no más que a los profetas, no más que a los apóstoles. Aguantamos burlas, aguantamos humillaciones muchas las veces de gente que es prepotente o porque cree que a fuerzas tenemos que creer igual todos. Aquí en la tierra hay muchas enseñanzas. Como dice la palabra de Dios, hay muchos dioses, o muchos que se llaman dioses, no nomás en la tierra, en el cielo también. Pero nosotros nomás tenemos un Dios y un Señor, Jesucristo. Pero eso depende de cada quien. Yo te comparto lo que dice la Biblia, donde está fundamentada nuestra fe. La decisión es personal y no es conmigo o con el pastor, es con el Señor, es con Dios el Padre. Eso depende de cada quien. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de la fe. Es lo que dice la palabra de Dios acerca de la justificación. ¿Quién nos justifica? ¿Quién pagó nuestros pecados? ¿Por qué los pagó? ¿Para qué? No subió a la cruz por gusto, subió por amor. Por eso dijo el Señor, nadie me quita mi vida, yo la pongo de por mí. Porque tengo el mandamiento de mi Padre, que yo la puedo poner y la puedo tomar para atrás. La palabra de Dios es muy amplia, pero si quieres, es que esos cristianos, esos religiosos, esos fanáticos, pues no es fanatismo. El que dice eso es que quiere que sean unos fanáticos de ellos, y no. Pues mejor vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a ser creyentes, cristianos, hijos de Dios, con la promesa de la vida eterna. Oremos y nos despedimos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra, tus amonestaciones, tus exhortaciones, Padre. Todo aquello que nos hablas, consejos, mandamientos, estatutos. Para todo cristiano, tu palabra debería de ser autoridad. La obedecemos, pues depende de cada uno, porque sabemos que un día vamos a estar en el tribunal de nuestro Señor para dar cuenta de lo que hayamos hecho en vida, sea bueno o sea malo. Va a haber recompensas para cada uno. Gracias, Padre, por ese gran favor que nos haces, es tu misericordia. Bendice pues a mis hermanos donde quiera que estén, a los oyentes, dales en sus vidas paz, tranquilidad, dales fuerza para que sigan adelante y Padre, que todo sea para tu honra y gloria. Bendice a nuestros hermanos, bendice a cada uno, Padre, que está en cama, enfermos, que están padeciendo pérdidas familiares, que están en tribulaciones, en necesidades. Obra en sus vidas, en sus corazones, en sus cuerpos. Señor, ponemos todo en tus manos, pidiendo perdón por nuestras culpas. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.